negra o muerte negra se refiere a la pandemia de peste más devastadora en la historia de la humanidad, que afectó a Eurasia en el siglo XIV y que alcanzó un punto máximo entre 1347 y 1353. Es difícil conocer el número de fallecidos, pero en el siglo XXI las estimaciones de 25 millones de personas solo en Europa, aproximadamente un tercio de la población, se consideran muy optimistas. La teoría aceptada sobre el origen de la peste explica que fue un brote causado por una variante de la bacteria Yersinia pestis. Un médico de la peste negra era un médico especialista que trataba a aquellos que padecían de la peste. Eran específicamente votados por pueblos que tenían muchas víctimas de la peste en tiempos de epidemia. Debido a que la ciudad era la que pagaba su salario, ellos cuidaban de todos los ciudadanos, tanto a ricos como a pobres, no importaba de qué ciudad eran. Estos médicos no eran profesionales con instrucción tradicional, como otros médicos o cirujanos experimentados, y en muchos casos eran doctores de segunda categoría que no habían podido establecerse exitosamente en la profesión o médicos jóvenes que estaban tratando de hacerse camino. Los doctores de la peste trataban a los pacientes según su acuerdo y eran conocidos como médicos municipales o comunitarios de la peste negra. En Francia y los Países Bajos, los médicos de la peste negra muchas veces no tenían ningún entrenamiento formal como médicos y eran conocidos como empíricos. En un caso, uno de los doctores había sido vendedor de frutas antes de dedicarse a la medicina. Muchos de esos médicos tomaron precauciones para atender a sus pacientes. Se vestían con una larga túnica de cuero, guantes y sombrero de ala ancha. Algunos doctores utilizaban máscaras que parecían picos de aves, llenas de artículos aromáticos. Las máscaras eran diseñadas para protegerlos del aire podrido, el cual, según la teoría miasmática de la enfermedad, era visto como la causa de la infección. En su mano llevaban un bastón que usaban para remover pacientes, evitando en lo posible el contacto físico, pero lo más sorprendente es el segundo uso que tenía este bastón. Muchos pacientes entendían que estaban sufriendo un castigo de Dios por sus pecados y entonces le pedían al médico que les pegara con ese bastón, como parte de su arrepentimiento. Nostradamus fue uno de esos médicos de la peste e hizo escuela con sus consejos a los colegas, que consistían en eliminar los cuerpos infectados, no practicar sangrías, respirar aire fresco, beber agua limpia y un jugo preparado con rosa mosqueta. En todo caso, era más atinado que otras recetas de la época, como poner sanguijuelas en los bubos, practicar sangrías y otros procedimientos bastante raros. Médicos y pacientes estaban sometidos a cuarentena, es decir, no podían volver a una vida normal hasta que transcurrieran 40 días, sin dar señales de contagio. Hoy en día, algunos artistas artesanos fabrican a mano máscaras de médico de la peste, para rendir homenaje a estos valientes médicos que ayudaron a parar la mayor pandemia de toda la historia. Esto fue Screen TV. Yo soy Violeta Fernández. Hasta la próxima. Chao, chao.